sincronízate, y cristaliza tu conciencia. Tendré que ir en círculos, círculos dentro de círculos dentro de círculos, porque así es la vida, y más aún en mi caso. Durante 50 años he debido vivir, por lo menos, 50 vidas. De hecho, no he hecho otra cosa que vivir. Otra gente tiene muchas ocupaciones, pero yo, desde mi más tierna infancia he sido un vagabundo, sin hacer nada, solo viviendo. Cuando no haces nada más que vivir, entonces por supuesto la vida adquiere una dimensión totalmente diferente. Deja de ser horizontal, adquiere profundidad. De Bajeet, es bueno que no hayas sido nunca mi estudiante. De lo contrario, no habrías sido dentista. Yo habría sido la última persona en darte ningún título. Pero aquí te puedes reír y sonreír pensando que estoy relajado, no importa. Pero recuerda, aunque esté muerto, puedo salir de mi tumba para darte un grito. Esa ha sido mi especialidad durante toda mi vida. No he hecho nada para enriquecerme, para tener un gran saldo en una cuenta bancaria o para convertirme en una persona políticamente poderosa. He vivido a mi manera, y en ese vivir, enseñar ha sido una parte esencial. Por eso, incluso aquí, perdóname, no lo puedo olvidar. Siempre soy el maestro. Tú lo sabes, yo lo sé, todos los que están en esta habitación lo saben, que tú estás por debajo de mí, y que yo estoy en el sillón del dentista y tú no. Si me río, se me puede perdonar. Ah. El viejo se lo está pasando bomba. Incluso a su disfruta de la idea. De lo contrario, es una mujer seria, muy seria. Cuando las mujeres se hacen profesoras, mecanógrafas o enfermeras, algo empieza a ir mal en su esquema mental. De repente se vuelven serias. Aún así Eva no era seria, Adán sí lo era. La serpiente nunca le pudo convencer. De hecho, lo intentó muchas veces. Eso es lo que cuenta la historia egipcia, que es mucho más auténtica que la versión bíblica. Además, es más antigua. Cuenta que la serpiente lo intentó con Adán, pero no consiguió hacerle morder el anzuelo. Entonces, finalmente, como último intento, lo intentó con Eve. Es mejor llamarla Eva, como hacen los egipcios, suena más femenino. Eva. La serpiente tuvo éxito en su primer intento. Desde entonces, todos los vendedores y anunciantes se han estado dirigiendo a Eva. No toman en cuenta al pobre hombre que tiene que pagar todas las compras de Eva. Es su problema. ¿Por qué deberían preocuparse de eso? Eve, o Eva, como prefiero llamarla. Siempre me ha gustado lo hermoso, donde quiera que esté. Eve no suena demasiado musical, y parece recortado, recién podado, se parece más a un jardín inglés que a un jardín zen japonés. Eva tiene un potencial ilimitado, con solo escucharlo, o sea que vamos a llamarle Eva. ¿Por qué tuvo el diablo éxito con ella en su primer intento? Por la sencilla razón de que ella no tenía la mente de un hombre de negocios. No era seria, se debió reír de los chistes del demonio, debe haber hablado alegremente. Cotilleado, quiero decir. Y cuando cotilleas con el diablo, él tendrá ventaja. Si te ríes de sus chistes, entonces sabe que tiene vía libre, que puede aproximarse a tu mismo ser. Así es como convenció a Eva. Desde entonces creo que las mujeres han perdido su cualidad de disfrutar. Si se ríen, será una risa encubierta. Cuando ríen se ponen las manos delante de la cara, como si alguien pudiese ver el gran trabajo que el dentista ha hecho con ellas. Pero aquí, en esta habitación, no hay necesidad de estar serios. Menos mal que hoy, por primera vez, Asu se está riendo con tanta claridad que la puedo oír. ¿Y por qué se está riendo? Se ríe porque el pobre de Bajeet está siendo golpeado. Naturalmente, se ríe y me dice: puedo oír lo que está pensando. Dale una buena bofetada, una más. No, esto es suficiente. Si no, me perderé. Eso es lo que estaba diciendo. Que la vida es un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo, y en mi vida todavía más. No he vivido como se espera que uno viva. No he hecho nada más. Sí, solo he vivido y no he hecho nada más, pero es demasiado. Un momento es como una eternidad. Imagínatelo, por eso tendré que seguir viviendo de la misma manera. Os tendréis que adaptar, no hay otra forma. Nunca me he adaptado a Rie. Por eso no sé cómo hacerlo. Si tratase de aprenderlo ahora ya sería demasiado tarde. Pero vosotros habéis estado aguantando a todo tipo de personas en vuestra vida. No aguanté a mi padre, a mi madre, a mis tíos, que fueron todos amorosos y me ayudaron. Ni a mis profesores, que no eran mis enemigos y que, a pesar mío, siempre me quisieron ayudar. Pero no me pude adaptar a nadie, todo el mundo se tuvo que adaptar a mí. Ya es demasiado tarde. Las cosas no se pueden cambiar ahora. Este fue, y todavía es, un asunto de un único sentido.
Puedes adaptarte a mí, estoy disponible. Pero no puedo adaptarme a ti, por dos razones. Una, no estás disponible, ni estás presente. Si llamo a tu puerta, no hay nadie en el interior, y los vecinos me cuentan que nunca han visto a nadie. La puerta está cerrada. ¿Quién la ha cerrado? Nadie lo sabe. ¿Dónde está la llave? Quizás se ha perdido. Aunque encontrase la llave o rompiese la cerradura, que es mucho más fácil, ¿qué sentido tendría? No hay nadie en casa. No te podría encontrar allí. Siempre estás en otro lugar. Entonces, ¿cómo encontrarte y adaptarme a ti? Es imposible. En segundo lugar, aunque fuera posible, solo por amor a la discusión, no podría hacerlo. Nunca lo he hecho. No conozco sus mecanismos. Todavía sigo siendo un muchacho salvaje de pueblo. La otra noche mi secretaria estaba llorando y me decía: ¿por qué confías en mí, oso? No me lo merezco. No soy digna de que me veas la cara. ¿A quién le importa que seas digna o no? Le dije. ¿Y quién tiene que decidir? Yo, por lo menos, no lo voy a hacer. ¿Por qué estás llorando? La idea de que me hayas escogido para hacer tu trabajo, es una misión muy grande, dijo ella. Olvídate de la dimensión del trabajo, le dije, y escucha lo que estoy diciendo. Yo nunca he hecho nada. Por eso, naturalmente, no me preocupa si ella será capaz de hacerla o no. Simplemente le dije. Escucha, y, por supuesto, cuando digo algo ella me tiene que escuchar. Ahora bien, cómo lo consigue no es mi problema ni tampoco el suyo. Lo consigue porque yo se lo he dicho. Se lo dije porque yo no sé nada sobre la gerencia. ¿Podéis ver qué bien la he escogido? Ella encaja. Yo no. Mi abuela siempre estaba preocupada. Me solía repetir: Raja, vas a ser un inadaptado. Te lo digo yo, siempre serás un inadaptado. Yo solía reírme y le decía: la palabra inadaptado es tan hermosa que me he enamorado de ella. Ahora bien, ten en cuenta que si me adapto te golpearé en la cabeza. Y cuando digo algo, sabes que voy en serio. Si estás viva te golpearé en la cabeza. Si no estás viva iré a tu tumba, pero sin duda haré algo detestable. Puedes tener la certeza. Ella se siguió riendo y dijo: acepto el reto. Te vuelvo a repetir que, esté yo viva o muerta, siempre serás un inadaptado. Y no podrás golpearme la cabeza porque nunca serás capaz de adaptarte, y tenía toda la razón. Fui el inadaptado, en todas partes. En la universidad donde estaba dando clases nunca salí en la foto anual del claustro de profesores. Una vez, el rector me preguntó: me he dado cuenta de que eres el único miembro del claustro que no viene nunca a nuestra foto anual. Todos los demás vienen porque se publica la foto, ¿y quién no quiere tener su foto publicada? Yo, desde luego, no quiero que mi foto sea publicada al lado de tantos burros, le dije. Y esa foto siempre será como una mancha en mi nombre, al saber que una vez tuve algo que ver. Él se ofendió y me dijo: ¿llamas burros a toda esa gente? ¿Incluyéndome a mí? Por supuesto, te incluyó a ti. Eso es lo que pienso, le dije, y si quieres escuchar algo bonito, has llamado al hombre equivocado. Llama a uno de los burros. No he salido ni en una sola fotografía mientras estuve en ese puesto. Era tan inadaptado, que pensé que lo mejor sería no relacionarme con esa gente con la que no tenía nada que ver. Y en la universidad solo me relacioné con un árbol, el gulmoar. No sé si existe ese tipo de árbol en Occidente, pero es uno de los más bellos de Oriente. Su sombra es muy fresca. No crece muy alto. Sus ramas se extienden a su alrededor. Algunas veces, las ramas de un árbol viejo pueden cubrir terreno suficiente, para que fácilmente puedan sentarse 500 personas, y en verano, cuando florece, brotan miles de flores simultáneamente. No es un árbol miserable, que echa una flor y luego otra. No. Una noche, de repente, se abren todos los brotes, y por la mañana no puedes dar crédito a tus ojos. Miles de flores. Son del color de los anjasins. Mi único amigo era ese árbol. Aparqué mi coche debajo de él, durante tantos años que, poco a poco, todo el mundo se dio cuenta que no tenían que aparcar allí. Era mi sitio. No tuve que decírselo, pero, poco a poco y lentamente, lo aceptaron. Nadie molestaba a ese árbol. Cuando no venía el árbol me esperaba. Aparqué debajo de ese árbol durante muchos años. Al dejar la universidad me despedí del rector y entonces le dije: ahora me tengo que ir, está oscureciendo y mi árbol tiene que irse a dormir antes de que se ponga el sol. Tengo que despedirme del gulmoar. El rector me miró como si estuviese loco, pero cualquiera me habría mirado del mismo modo. Es la forma de mirar a un inadaptado. Seguía sin creerse que lo iba a hacer.
Por eso observó desde su ventana mientras decía adiós al Gulmoar. Abracé al árbol y permanecimos unidos durante un momento. El rector salió fuera a toda prisa y vino corriendo hasta donde estaba diciendo: perdóname, por favor, perdóname. Nunca he visto a nadie abrazando un árbol, pero ahora sé lo que todo el mundo se está perdiendo. Nunca he visto a nadie diciendo adiós o buenos días a un árbol, pero no solo me has dado una lección, realmente me ha tocado muy hondo. 2 meses más tarde me telefoneó solo para informarme, diciendo: es muy triste y muy extraño, pero el día que te fuiste le sucedió algo a tu árbol, en ese momento ya se había convertido en mi árbol. ¿Qué ha sucedido? Le pregunté. Comenzó a morirse, me contestó. Si vienes ahora, solamente verás un árbol muerto, sin flores ni hojas. ¿Qué ha pasado? Por eso te he llamado. Deberías haberle telefoneado al árbol, le dije. ¿Cómo puedo responder por el árbol? Durante un momento nos quedamos en silencio. Entonces dijo: siempre lo pensé. Estás loco. ¿Todavía no estás convencido?, le dije. Si no, ¿quién telefonea a un loco? Deberías haberle telefoneado al árbol. Y el árbol se ve desde tu ventana. No necesitabas mi teléfono. Simplemente, colgó. Me eché a reír, pero al día siguiente, por la mañana temprano, antes de que llegara ninguno de esos idiotas de la universidad, fui a ver al árbol. Sí, se le habían caído todas las hojas y todavía estábamos en temporada. Se habían caído todas, no solo las flores sino también las hojas. Solo quedaban las ramas desnudas alzándose hacia el cielo. Abracé de nuevo el árbol y supe que estaba muerto. Al primer abrazo hubo una respuesta. Al segundo abrazo ya no había nadie para responder. El árbol se había ido. Allí de pie solo quedaba su cuerpo, que podría seguir así años. Probablemente, todavía está allí, aunque solo sea madera muerta. Nunca conseguía adaptarme a ningún lugar. Como estudiante era muy latoso. Todos los profesores que me daban clases me miraban como un castigo que Dios les había enviado. Disfrutaba siendo el enviado de Dios. Lo disfrutaba al máximo. ¿Y quién no? Y si ellos pensaban que era un castigo, lo demostré exactamente e incluso superé sus expectativas. Solo me he vuelto a encontrar con algunos de ellos. Su primera pregunta fue: todavía no nos podemos creer que te hayas iluminado. Eras tan alborotador. Hemos olvidado a todos tus compañeros, pero incluso ahora, de vez en cuando, te sigues apareciendo en nuestras pesadillas. Lo puedo entender. No podía adaptarme a nada. Todo lo que me enseñaron era tan mediocre que tenía que luchar contra ello. Tenía que decirles: esto es muy mediocre. Ahora bien, te puedes imaginar cuando le dices esto a un profesor que espera que aprecies su charla, que ha estado preparando desde hace días, para que al terminar se levante un estudiante, y era un estudiante poco corriente, por no decir algo peor. Lo primero que hay que recordar es que tenía el pelo largo. Y ese pelo largo tenía una historia todavía más larga. Algún día llegaré a ella en algún círculo. Esa es la belleza de ir en círculos. Regresar al mismo punto una y otra vez, pero a un nivel diferente. Es como ascender dando rodeos hacia la cima de una montaña. Llegas a la misma vista, muchas veces, en diferentes niveles. Cada vez es un poco diferente porque no te detienes en el mismo punto, pero la vista sigue siendo la misma, quizá más hermosa, quizá mucho más hermosa, porque tienes mejor vista. En algún momento llegaré a ese punto, pero no hoy. ¿Qué hora es? Las 8:01. Bien. Solo me estoy mojando los labios. Hoy, en especial, quería decir que la atención es una espada de doble filo. Doble filo porque corta a ambos, al oyente y al que habla. También los une. Es un proceso muy significativo. Gurdjieff tiene la palabra correcta para describirlo. Cristalización. Si un hombre está realmente atento, no importa a qué, desde Shiz hasta cualquier otra cosa, en ese proceso de estar atento se integrará, se cristalizará. Cuando se enfoca en un objeto, él mismo se está enfocando en su interior, en su ser. Pero esto es solo la mitad de la historia. La persona que está escuchando atentamente alcanza, sin duda, una cristalización. Es un hecho muy conocido en todas las escuelas de meditación de Oriente. Basta con estar atento a cualquier cosa, incluso a una tontería. Una botella de Coca-Cola te puede ayudar muchísimo, especialmente a los americanos. Con solo mirar la botella de Coca-Cola atentamente tendrás el secreto de la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi. Pero esto es solo la mitad de la verdad, y media verdad puede ser más peligrosa que una mentira completa. La otra mitad solo es posible si no estás únicamente leyendo un libro, o recitando un mantra, o mirando una estatua.
La otra mitad solo es posible si estás en profunda sincronicidad con una persona viva. No lo estoy llamando amor, porque eso te podría descarriar. Ni siquiera amistad, porque pensarás que ya la conoces. Lo llamaré sincronicidad, para que tengas que pensar sobre ello y le des un poco de tu ser. Cuando realmente estás atento sucede la sincronicidad. Podría suceder cuando estás mirando una puesta de sol, una flor, un niño jugando en el césped y tú disfrutando con su alegría, pero se necesita una cierta armonía. Si sucede, ha habido atención. Si sucede entre un maestro y un discípulo, entonces, con seguridad, tienes en tus manos el diamante más preciado. Te he contado que he sido afortunado, a pesar de no saber por qué. Hay cosas que solo se pueden afirmar. Son así, y no existe una razón para ello. Las estrellas son, las rosas son, el universo es, o tal vez, mucho mejor. Los universos son. Es mejor llamar a la existencia multiverso en vez de universo. Hay que introducir la idea de múltiples dimensiones. El hombre ha sido dominado por la idea de uno durante demasiado tiempo. Y yo soy un pagano. No creo en Dios, sino en dioses. Para mí un árbol es un dios, una montaña es un dios, un hombre es un dios. Pero no siempre. Tiene el potencial. Una mujer es un dios, pero no siempre. Más a menudo es una bruja, pero eso es su elección. No necesitaba escogerlo. Nadie le ha obligado. Normalmente, el hombre es solo un marido, que es una palabra fea en todas las lenguas. La palabra marido viene de agricultura. Es lo que están haciendo nuestros sannyasins. Jardinería, agricultura viene de la palabra agro, que significa industria. Y cuando presentas a tu marido, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabe el pobre tipo que le estás reduciendo a ser un granjero? Pero esa es toda la idea. El hombre es el granjero y la mujer es el campo. Magnífica idea. El hombre normalmente permanece muy atado a lo mundano, y la mujer todavía más. Ella supera al hombre de todas las formas posibles. Por supuesto, va sentada en el asiento de atrás, pero ella es el conductor. Un hombre fue detenido por ir demasiado rápido, el agente de policía estaba muy enfadado porque no solo estaba yendo muy rápido, sino que tampoco tenía permiso, y lo que le enseñó en su lugar solo era una entrada para la película que iban a ver. Eso fue demasiado. Ahora te voy a dar una entrada de verdad, dijo el agente. Te lo he estado diciendo desde el principio, le gritó la esposa, pero nunca me escuchas. Y ella chilló tan alto que incluso el agente dejó de escribir y prestó atención a lo que estaba pasando. En primer lugar, ¿dónde están tus gafas?, preguntó. No ves nada y estás conduciendo. Además, estás tan borracho que te he estado dando patadas todo el rato, y no veo que haya surtido ningún efecto. Parece que has perdido la sensibilidad. Entonces, se volvió hacia el policía y le dijo: oficial, métalo en la cárcel. Se merece, como mínimo, 6 meses de trabajos forzados. Menos de eso y no aprenderá nada. Ni siquiera el agente podía entender tanto castigo por un pequeño exceso de velocidad. Señor, se puede marchar, le dijo al hombre. Dios ya le ha castigado bastante dándole esa mujer por esposa. Es suficiente. Siento pena por usted. Ya sé por qué ha perdido la vista. ¿Quién quiere ver a una mujer así? Y sé que está acelerando porque ella no deja de darle patadas. Lo siento mucho por usted, dijo el agente. Aunque continúe acelerando, ella siempre estará allí. Acelere tanto que se quede atrás, muy lejos. El hombre y la mujer viven una vida muy mundana y muy fea, realmente fea. En una ocasión le señalé a mi abuela, la mujer de uno de mis profesores que pasaba por mi aldea. Mi abuela y toda mi familia viven allí y estarían muy contentos de conocerte, le dije. Se la presenté a mi abuela y cuando se fue ambos nos echamos a reír. Ninguno de los dos dijo nada durante unos instantes. Me reí porque mi abuela había tenido que aguantar a esa mujer. Y eso no es nada, dijo ella riéndose, tú tienes que aguantar a su marido. Si ella es terrible, él debe de ser todavía peor. Solo puedo decir esto, le contesté, que es más feo que una foto de pasaporte. He estado dedicado a la enseñanza toda mi vida. Pocas veces he ido a clase, incluso en mis días de estudiante. Para poder librarse de mí, me tenían que conceder un 75% de asistencias en mi expediente. Eso también era una absoluta mentira. El 99% del tiempo estaba ausente. Así fue durante mis días de estudiante, en la escuela superior y en la facultad. En la facultad tenía un acuerdo con el director, B.S. Audolía. Era un hombre hermoso. Era el director de la facultad de Jabalpur, en el mismo centro de India.
Jabalpur tenía muchas facultades, y esta era una de las más importantes. Me expulsaron de una facultad porque había un profesor que no estaba dispuesto a seguir en su plaza si no lo hacían. Puso esta condición, y era un profesor respetado. Entraremos en los detalles de esta historia más tarde. Naturalmente, me expulsaron. ¿A quién le importa un pobre estudiante? El profesor era doctor en filosofía y literatura, etcétera, etcétera, y había trabajado en esa facultad durante casi toda su vida. Ahora bien, expulsarme por su culpa, no tenía importancia que yo tuviese razón o no. Eso fue lo que me dijo el director antes de expulsarme. Me tenía que dar una explicación, por eso me llamó. Debió pensar que iba a estar temblando como cualquier otro estudiante, porque estaban a punto de expulsarme. No se esperaba que iba a entrar en su oficina como un terremoto. Me puse a gritarle antes de que tuviera la oportunidad de decir nada. Has demostrado que solo eres estiércol de vaca sagrada, le dije. Usé la expresión en índigo Varganesh que, en realidad, significa estatua hecha con estiércol de vaca sagrada, y le di un puñetazo a la mesa tan fuerte que se levantó de un golpe. ¿Tienes un muelle en tu mesa? Le pregunté. La golpeo, y te levantas. Siéntate. Lo dije tan alto que se sentó sin hacer ruido. Tenía miedo de que otros nos pudiesen oír, y quizá entrar corriendo, en especial el hombre que estaba vigilando la puerta. De acuerdo, dijo él, me sentaré. ¿Qué tienes que decir? Tú eres el que me has llamado y me estás preguntando si tengo algo que decir. Le dije. Estoy diciendo que deberías expulsar a ese individuo, el doctor S.N.L. Shrivastava. Es un estúpido, a pesar de su doctorado en filosofía y en literatura. No le hice daño, solo le hice preguntas que eran totalmente legítimas. Él nos enseña lógica, y si no se me permite hacer uso de la lógica en su clase, ¿dónde voy a ser lógico? Dímelo tú. Suena bien, dijo él. Si te enseña lógica, obviamente tienes que ser lógico. Entonces llámalo, y veamos quién es el lógico, le dije. En el momento en que el doctor Shrivastava se enteró de mi presencia en el despacho del director, y que le estaban llamando, se escapó a su casa. No apareció en 3 días. Estuve sentado allí durante 3 días sin interrupción, desde que abrían la oficina hasta que la cerraban. Finalmente, escribió una carta al director, diciendo: esto no puede continuar durante más tiempo, y escribió: no quiero ver a ese muchacho. O bien lo expulsa o deberá relevarme de mis obligaciones. El director me enseñó la carta. Esto sí que es bueno, le dije. Ni siquiera es capaz de entrevistarse conmigo, ni una sola vez, en su presencia, para que usted vea quién es lógico. Un poco de lógica no le habría sentado mal, al menos a usted. Pero no quiero que lo expulsen porque no sea capaz de hacerme frente, y esta carta es prueba suficiente de que es un cobarde. No puedo ser tan desconsiderado, porque conozco a su esposa, sus niños y sus responsabilidades. Por favor, expúlseme ahora mismo, y entrégueme la expulsión por escrito. Me miró y me dijo: si te expulso te puede resultar difícil conseguir una admisión en cualquier otra facultad. Ese es mi problema, le dije. Soy un inadaptado, tengo que enfrentarme con estas cosas. Después de que pasara todo esto, llamé a la puerta de todos los directores de la ciudad. Era la ciudad de las facultades, y todos dijeron: como te han expulsado no podemos arriesgamos. Nos han llegado rumores de que has estado discutiendo con el doctor Shrivastava continuamente durante 8 meses, y que no le has dejado que te enseñara. Cuando le conté toda la historia a B.S. Audolia me dijo: me arriesgaré, pero con una condición. Él era un hombre bueno, generoso, pero limitado. No espero que nadie tenga una generosidad ilimitada, pero a menos que la tengas te perderás la experiencia más hermosa de la vida. Sí, estuvo generoso conmigo al admitirme, pero la condición que puso canceló la mayor parte. La condición estaba bien para mí, pero no para él. Para él era un crimen, para mí era una oportunidad de ser libre. Me hizo firmar un acuerdo por el que no asistiría a la clase de filosofía. Eso es perfecto, le dije. De hecho, ¿qué más podía pedir? Eso es lo que me gusta hacer, no asistir a las charlas de esos idiotas. Estoy dispuesto a firmarlo, pero recuerda, tú también tendrás que firmar un acuerdo diciendo que me concederás un 75% de asistencias. Te lo prometo, me dijo. No te lo puedo dar por escrito porque me creará complicaciones, pero es una promesa. Te tomo la palabra, y confío en ti, le dije. Y él mantuvo su palabra. Me concedió el 90% de asistencias a pesar de que no asistí a la clase de filosofía ni una sola vez.
Efectivamente, no asistí demasiado a la escuela primaria, porque el río era muy atractivo y su llamada irresistible. Por eso siempre estaba en el río. Por supuesto, no iba solo, sino con muchos otros estudiantes. Después del río había un bosque. Y había tanta geografía real para explorar, ¿a quién le importaba el sucio mapa que tenían en la escuela? No estaba preocupado por saber dónde estaba Constantinopla, sino que estaba explorando por mi propia cuenta. La jungla, el río, había tantas otras cosas por hacer. Por ejemplo, como mi abuela, poco a poco, me había enseñado a leer, empecé a leer libros. No creo que nadie haya estado tan implicado en la biblioteca de esa ciudad, ni antes ni después de mí. Ahora enseñan el sitio donde me solía sentar, y el sitio donde solía leer y escribir notas a todo el mundo. Pero, en realidad, le deberían contar a la gente que me querían expulsar de ese sitio. Me amenazaron continuamente. Pero cuando aprendí a leer se abrió una nueva dimensión. Me tragué toda la biblioteca, y por la noche comencé a leerle a mi abuela los libros que más me gustaban. No te lo creerás, pero el primer libro que leí fue el libro de Mirdad. Eso inició una larga serie. Por supuesto, a veces me preguntaba en mitad de un libro el significado de alguna frase, o de algún pasaje, o de todo el capítulo, justo lo esencial. Le solía decir: Nani, te lo he estado leyendo, ¿y no lo has oído? ¿Sabes?, dijo ella, cuando lees, presto tanta atención a tu voz que me olvido completamente de lo que me estás leyendo. Para mí, tú eres Mirdad. A menos que me lo expliques, Mirdad seguirá siendo desconocido para mí. Por eso se lo tuve que explicar, pero eso se convirtió en una gran disciplina para mí. El explicar, el ayudar a otra persona que está deseando profundizar un poco más de lo que ella sola puede hacer, el agarrarle de la mano, mi vida, poco a poco, se fue convirtiendo en eso. Yo no lo he escogido, no de la manera que fue escogido para J. Krishnamurti. A él le fue impuesto por los demás. Al principio, incluso sus discursos fueron escritos o por Annie Besant o por Leah Beater. Él simplemente los repetía. No estaba solo. Todo estaba planeado de antemano y era llevado a cabo metódicamente. Yo soy un hombre no planeado, por eso sigo siendo salvaje. Algunas veces me pregunto qué hago yo aquí, enseñando a la gente a iluminarse, y cuando se iluminan, inmediatamente les comienzo a enseñar cómo desiluminarse otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Sé que se está acercando el momento en que muchos de mis sannyasins simplemente comenzarán de sopetón a iluminarse. Y he comenzado a preparar, y trabajar en las bases de la ciencia de cómo desiluminar a tantos espíritus iluminados. Eso es lo que he estado haciendo. Un tipo de trabajo algo extraño, pero lo he disfrutado al máximo y todavía lo disfruto. Voy a disfrutar hasta el último aliento, o incluso después de eso. Estoy un poco loco, de modo que puedo hacerlo, a pesar de que no lo haya hecho ningún loco todavía. Pero alguien lo tiene que hacer algún día. Alguien tiene que romper el hielo.